Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video que va a ser parte de una serie de videos que vamos a estar subiendo sobre AS400. ¿Listo? Yo te voy a dar las herramientas para que tú las puedas usar, puedas investigar y todo dependerá de ti, de las ganas de aprender. ¿Listo? Entonces, en este primer video que lo vamos a ver como si fuera una introducción a lo que vamos a ver más adelante, vamos a ver temas como qué es el AS400, para qué sirve, cómo lo usamos, qué bases de datos usa para poder darle manejo a la información que vamos a tratar nosotros. Vamos a ver términos como manejo de librerías, objetos, fuentes, ¿sí? Cómo los podemos manejar, para qué sirven y qué uso le damos, ¿listo? Y cómo nos podemos mover, cómo podemos navegar, interactuar dentro de ese 400, ¿sí? Al principio puede ser un poco o puede dar un poco de miedo, nervios, no sé, ver esa pantalla negra con letras verdes, ¿sí? Puede dar miedo que de pronto puedas oprimir algo y se te dañe algo. No, acá te voy a enseñar cómo puedes manejar, navegar de forma correcta sin que pase nada. Igual, la idea es perder el miedo a este sistema. No sé si en alguna ocasión hayas visto que de pronto en los cajeros o entidades financieras o bancos, esas personas que reciben tu dinero, que realizan esa transacción, en su pantalla es una pantalla negra con letras verdes. Muchas entidades financieras, muchos bancos hacen uso de este sistema operativo porque es muy robusto. El nivel de seguridad que tiene es muy alto. ¿Listo? Entonces, sin más, empecemos. Para empezar, ¿qué es AS400? Bueno, en términos técnicos, AS400 es un sistema integrado muy complejo que incluye o está compuesto por hardware, software, seguridad, bases de datos y otros componentes. Uno de esos componentes que es muy importante y por el cual se usa actualmente es su sistema operativo. Es un sistema creado por IBM cuya principal característica es que todo lo que existe en el sistema es un objeto. Más adelante vas a entender, cuando ya estés interactuando con el sistema, vas a entender por qué un objeto. Es un sistema operativo muy robusto, de tal manera que pues muchas entidades a nivel mundial, sobre todo entidades financieras entre otras, lo usan debido a su seguridad y su robustez. Bueno, ya sabemos qué es AS400. Ahora, vamos a ver cómo hace AS400 para poder almacenar esa información, usarla. Como nota, debes saber que AS400 usa el modelo relacional en bases de datos. Si no sabes qué es una base de datos relacional, te indico que es una colección de conjuntos de información agrupados de tal forma que hace que se minimice la redundancia entre las tablas. Esto, a futuro, permite cambios estructurales o su crecimiento exponencial. ¿Listo? Entonces, te voy a explicar mediante un ejemplo cómo se entiende de manera más fácil un modelo relacional y cómo es que AS400 interactúa con esta información. Tomemos como ejemplo una pequeña empresa que quiera realizar envíos de sus productos a sus clientes. ¿Sí? Entonces partimos de dos tablas muy sencillas. La primera, información del cliente, la cual va a contener nombre, dirección, información de envío y número de teléfono. Cada campo, cada tag o cada atributo, me refiero al nombre, dirección, en AS400 dentro del archivo son una columna. ¿Listo? Y la unión de todas esas columnas, si lo ves de una forma horizontal, hacen un registro y cada registro son identificados por una llave principal, una llave que no se repite. Para este caso, esa llave es el ID del cliente. ¿Listo? Te voy a explicar de forma gráfica acá en un Excel cómo se vería ese registro. De esta forma estamos representando cómo se vería la información almacenada en un archivo en AS400. Cuando digo archivo, bueno, es la base de datos, ¿listo? Entonces, esta tabla, que es la tabla de información del cliente, se vería de esta forma. Cada campo, cada atributo representa una columna, ¿listo?
y la unión de esas columnas, viéndola de forma horizontal, forma un registro, y cada registro es identificado por una llave única. ¿Listo? Si te das cuenta, la llave de esta tabla es el ID del cliente, la cual no se repite. El resto de información, bueno, es información personal del cliente. Si llevamos este ejemplo a la vida real, este ID del cliente lo podríamos nombrar como el número de identificación del cliente, o la cédula, el número de extranjería. Es un número único de esa persona que nunca se va a repetir, y esa va a ser la llave donde, por medio de, digamos que eso lo queremos ver en un reporte, en una consulta, esa vendría siendo nuestra llave para poder identificar. Listo, entonces ya ahorita vas a entender por qué se utilizan llaves y por qué el modelo relacional se utiliza de esta manera. En la segunda tabla, la tabla pedido del cliente, cada registro incluye el ID del pedido, el ID del cliente quien realizó el pedido, y los otros campos: producto solicitado, cantidad, tamaño, color, y pues n campos que le quieras agregar. Pero fíjate que no contiene un campo nombre del cliente, o dirección, o información del cliente. ¿Por qué? Ahí es donde viene a actuar el concepto de bases de datos relacional: minimizar la redundancia. Te lo explico. No sería redundante tener, por ejemplo, en la tabla información del cliente el campo dirección, y también en la tabla pedido del cliente el campo dirección. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Llega un cliente, realiza su pedido por primera vez, él registra su dirección, y pues manualmente lo registran también en el campo, en la tabla pedido del cliente, ¿sí? 2 meses después él cambia de residencia y desea realizar otro pedido. Él puede actualizar manualmente esta información en información del cliente, queda actualizada, pero no tendría acceso como a la tabla de pedido del cliente. ¿Listo? Va a haber un conflicto en estas dos tablas, ya que la dirección de información del cliente quedó actualizada, pero la dirección o el campo de dirección que quedó registrada en el pedido del cliente quedó con la anterior, y vamos a tener inconvenientes, y esto va a ser redundante. ¿Listo? Esto ya entra a otro concepto que se llama normalización de tablas, en donde yo voy a identificar esos posibles campos que me puedan dar redundancia en los datos. Por eso las bases de datos relacionales trabajan con las IDs. ¿Listo? Si nos damos cuenta, estas dos tablas tienen una cosa en común, que es el ID del cliente. Gracias a esta columna en común, las bases de datos relacionales pueden crear una relación entre las dos tablas. Es una relación directa. Pongamos el ejemplo. Cuando la aplicación de procesamiento de pedidos de la empresa envía un pedido a la base de datos, la base de datos va a la tabla de pedidos del cliente, obtiene la información correcta del pedido y usa el ID del cliente para dirigirse a la tabla información del cliente y tomar la información como nombre, dirección, información de envío y número de teléfono. ¿Listo? No tenemos que tener los mismos campos repetidos en otra tabla. Te lo voy a mostrar en un Excel cómo sería el ejemplo. Entonces, como te indicaba anteriormente, partimos de la tabla ID cliente. Como te das cuenta, tenemos una llave única y tenemos la tabla pedido del cliente. Esa tabla va a tener una llave única que me va a identificar el pedido, y si te das cuenta no se repite. Y tenemos una llave en común, el ID del cliente o la cédula del cliente, pero mira, se está repitiendo la llave. ¿Pero por qué? Cada cliente puede hacer uno o más pedidos. ¿Listo? Si lo llevas a la vida real es así. Para este cliente, el cliente 2 solicitó una crema y un balón, y pues acá sus respectivas cantidades, tamaños y colores. El cliente 1 pidió un micrófono. El cliente 3, mira, solicitó estos productos. Si la empresa requiere hacer un reporte, pues simplemente va y lo quiere hacer por pedidos de cliente,
toma el ID del pedido, ya que no se va a repetir, toma la información de los productos que solicitó, y si desea sacar la información del cliente, pues simplemente toma el ID del cliente, la cédula, y la ubica en la tabla información del cliente. Para este caso ubica el registro 2 y saca la información perteneciente a ese registro. No sería redundante, perdón, tener el campo dirección acá y el campo dirección acá. Yo creo que ya me vas entendiendo porque este campo de dirección no debe ir acá. ¿Listo? De eso se trata el modelo relacional. Si lo vamos a mirar más a detalle, pues esto se puede desglosar un poco más, porque digamos que el producto se puede sacar en una tabla aparte, y esa tabla producto se puede partir en otra tabla que sea tipos de producto, por ejemplo como electrodomésticos, tecnológicos, productos de hogar. Entonces de esta forma ya tendríamos como una base de datos más robusta, con más datos, con más información a presentar. ¿Listo? Ahora vamos al siguiente punto, que ya es lo que nos interesa, que es cómo ya podemos navegar, cómo podemos interactuar con AS400. Bueno, entonces ahora vamos a acceder a nuestro emulador de AS400. Para este caso yo estoy usando Syntrax. ¿Listo? Ese es el emulador que voy a usar. Si aún no tienes una cuenta de AS400 o no tienes el emulador, te voy a dejar acá una etiqueta para que vayas a un video que yo hice donde explico cómo puedes descargar este emulador y cómo puedes crearte una cuenta en un servidor de AS400 gratis. ¿Listo? Entonces, una vez hayas hecho esto, procedes a iniciar sesión. Listo, en ese video te explico cómo puedes crear el acceso. Entonces, listo, él inicia sesión. Bueno, te voy a explicar acá un comando rápido. En este switch inicia sesión, como te diste cuenta, la acabé de cerrar. También puedes presionar cuando estés en esta pantalla, puedes presionar la tecla control más la tecla X, control X, y lo que haces es iniciar sesión. ¿Listo? Que es lo mismo que darle clic acá en este switch. Bueno, este sería el entorno de AS400. Bueno, estamos accediendo a un servidor gratis de AS400. El nombre del servidor, mira, es PUC400 y el nombre del subsistema Quinter. En estos dos espacios vas a acceder tu nombre de usuario y tu contraseña. ¿Listo? Cuando hayas visto el video que te mencioné, donde vas a crear tu usuario, vas a entender que pues allá te envían un nombre de usuario y una contraseña. ¿Listo? Entonces acá digitas. Si cuentas con un teclado que va un periférico, y este contiene un teclado numérico aparte, hay una tecla que es la tecla más. Ese es como un salto de línea en AS400. Es muy importante usarlo acá. Puedes usar también la barra espaciadora para quitar espacios. ¿Listo? Pero con esa tecla, mira lo que hace, de una vez te posicionas. Es como el homólogo, digamos, en Word, la tecla tabulador. ¿Listo? En AS400 es muy importante usarla. Bueno, ahora digitamos nuestra contraseña. Y presionamos Enter. ¿Listo? Lo puedes usar ya sea con el Enter del teclado numérico o el Enter principal del teclado. Bueno, digité mal el password. Yo uso mayúsculas en el password, entonces estos password para AS400 entienden las mayúsculas y las minúsculas, entonces es importante que lo tengas en cuenta. Listo, allá está iniciando sesión y este vendría siendo el entorno de trabajo para AS400. Este es el menú principal, mira, este es el menú principal de AS400.